el ACV isquémico que terminamos. Esto se refiere al ACV hemorrágico, ¿no? Y también que muchas veces acompaña de un síndrome de hipertensión ucraniana. Claro que el síndrome de hipertensión ucraniana puede tener muchos otros factores, pero los sangrados son pues los que producen con mucha frecuencia, especialmente cuando se obstruye los ventrículos y el espacio subaracnoideo, ¿no? El ACV hemorrágico, como vimos anteriormente, tiene un 20%, son el 20% de todos los ACVs, ¿no? Hemos dicho que el isquémico es el 80%, el hemorrágico el 20%, y entre estos ACVs hemorrágicos, pues, se encuentran las hemorragias intraparenquimales, que pueden ser por hipertensión arterial, otras pueden ser por alguna malformación, a veces son tumores sangrantes, a veces pueden ser los intraparenquimales, básicamente, ¿no? A veces incluso por uso de anticoagulantes o por vasculitis, ¿no? Hay muchas causas de las hemorragias intraparenquimales. Y la subaracnoidea, que también es un tipo de ACV hemorrágico, pues es casi siempre, ¿no? Un 80-90%, a consecuencia de un aneurisma roto, ¿no? Pero también puede haber algunas malformaciones dentro ya del espacio subaracnoideo o algún tipo de vasculitis también podría producir. La causa más frecuente de una hemorragia subaracnoidea esporádica es el aneurisma, ¿no? Obviamente que las traumáticas también son más frecuentes, pero existiera un antecedente de traumatismo, ¿no? Entonces, esos no son aneurismas, pero si hablamos de espontáneas, pues obviamente son los aneurismas. Entonces, el ACV hemorrágico es la presencia de sangre dentro del tejido encefálico, limitada dentro del parénquima o extenderse también al sistema ventricular o espacio subaracnoideo, ¿no? Provocado por una ruptura vascular espontánea que no sea traumática, porque los traumáticos son más frecuentes, pero si hablamos de no traumáticos, está pues el ACV, la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia intraparenquimal, ¿no? Que vamos a ver luego su clasificación, ¿no? La hemorragia, espera, el anterior, por favor, el anterior. Ya, la hemorragia intraparenquimal primaria, o sea, la que se presenta en lo que es el parénquima cerebral, se presenta por rotura de pequeños vasos debilitados, crónicamente por procesos degenerativos, ¿no? Por ejemplo, la tenomatosis o la angiopatía amiloidea. En cambio, la hemorragia intraparenquimal o intracerebral secundaria, pues es la ruptura de una anomalía vascular con diferente etiología, ¿no? Pueden ser congénitas, neoplásicas, aneurismáticas, etcétera. Entre las primarias también, obviamente, se encuentra la ateromatosis, donde la causa más, el factor de riesgo más común para esto es la hipertensión arterial. Siguiente. La hemorragia intraparenquimal, pues, o también llamada intracerebral, está preferentemente causada por la ruptura de arterias situadas profundamente en el cerebro, ¿no? Entre ellas, pues, se encuentra la hemorragia intracerebral focal hipertensiva, las malformaciones vasculares y la angiopatía amiloidea, que es más frecuente en pacientes ya mayores, ¿no? En mayores de 80 años, porque ya tienen las arterias un poco amiloideas, o sea, pues son muy frágiles, ¿no? Especialmente se rompen con un pequeño aumento de la presión, o a veces no, sin una causa aparente. Este cuadrito, pues, es lo que nos va a ayudar a determinar el tipo de hemorragia, ¿no? O también qué vamos a hacer. Entonces, cuando vemos un ACV o sospechamos de un ACV hemorrágico, que es el 20% de todos los ACVs, tenemos que ver si se trata de una hemorragia subaracnoidea o de una hemorragia intraparenquimal. Sospechamos de hemorragia subaracnoidea cuando, pues, la clínica ha sido muy característica, ¿no? Con un dolor muy intenso y también, al examen físico, pues, encontramos rigidez de nuca. El paciente incluso podría llegar, en coma, ¿no? Tratándose de una hemorragia subaracnoidea. Cambio, la hemorragia intraparenquimal puede ser, pues, una hemorragia a consecuencia de una hipertensión arterial crónica o una hemorragia, pues, lobar espontánea, ¿no? Que es básicamente se produce en la sustancia blanca subcortical.
Entonces, las hemorragias hipertensivas o las que producen en la parte, son las específicas de una hemorragia hipertensiva, especialmente en los ganglios basales, en el cerebelo y en el tronco cerebral, ¿no? ¿Por qué se producen ahí las hemorragias intraparenquimales? Porque son las arterias más delgaditas, más pequeñas, las que sufren más de la hipertensión y pueden romperse y producir un sangrado abundante. Entonces se produce por la rotura de los microaneurismas de Charcot-Bouchard, ¿no? Que son los que se producen a consecuencia de una hipertensión mal controlada, ¿no? La hipertensión va dilatando los vasos pequeños y hay un momento que se forman esos pequeños aneurismas que no son los aneurismas, pues, de las arterias grandes, ¿no? Estamos hablando de las perforantes, de arterias, pues, que tienen una circunferencia milimétrica, que empiezan a dilatarse y forman esos pequeños aneurismas, ¿no? Hay un déficit neurológico focal que se puede parecer mucho a un infarto cerebral, ¿no? Porque va a tener características clínicas de una arteria dañada. Por ejemplo, una hemorragia en lo que es en los ganglios basales puede dar una hemiparesia con alteraciones sensitivas, ¿no? Muy parecido a un ACV isquémico, ¿no? De la arteria cerebral media. Y también va a haber, pues, aparte de las manifestaciones focales, pueden ser también progresivas, ¿no? Si el sangrado va creciendo. Un comienzo brusco y progresiva a diferencia del ACV isquémico, ¿no? Entonces, la clínica va a depender mucho del lugar donde haya sangrado, ¿no? Por ejemplo, si es en el putamen, que es un ganglio basal, habrá pues hemiparesia, habrá hemipoestesia, luego va a haber que la hemiparesia y la hipoestesia va a ser contralaterales, ¿no? Al lado del sangrado. Puede haber desviación de ojos al lado de la lesión, ¿no? Porque es un ganglio basal. Y disminución del nivel de conciencia, ¿no? Porque ahí se va a tener bloqueo de lo que son las vías este, tálamo-corticales, ¿no? Si es en el tálamo, pues habrá una hemiplegia contralateral, más que todo, con un síndrome talámico caracterizado por una déficit en lo que es la sensibilidad, ¿no? Una anestesia del lado contralateral de la lesión. Y pues puede haber también esta alteración de conciencia. En el cerebelo, pues, habrá una conciencia preservada, a diferencia de lo que es el tálamo, al inicio, ¿no? Pero si poco a poco va comprimiendo al cuarto ventrículo por la cantidad de sangre que hay o por el edema que se forma alrededor, habrá, pues, una cefalea occipital, náuseas, vómitos, hidrocefalia, ¿no? Por la compresión del cuarto ventrículo, lo que va a dar un síndrome de hipertensión ucraniana que puede necesitar ser quirúrgico, ¿no? Cuando es en la protuberancia o puente, pues básicamente va a haber un coma sin reactivo, un coma puede ser muy severo, muy profundo, ¿de acuerdo? Se está afectando el sistema, el SARA, ¿no? El sistema reticular activador ascendente, el cual se encuentra ahí, ¿no? Entonces, mucho va a depender del sangrado a qué nivel se encuentra, pero las zonas donde se producen más estos sangrados, como mencionamos, pues es el putamen y tálamo, que son parte de los ganglios basales, el cerebelo y el tronco cerebral, especialmente en el puente, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, podemos sospechar ya de un sangrado. Y obviamente el diagnóstico lo hace la tomografía, ¿no? Como cuando hablamos de ACV isquémico, dijimos que la tomografía se tenía que hacerse al principio, pero no, muy probablemente no veamos casi nada, ¿no? Pero en sí, el sangrado sí se va a ver inmediatamente. Entonces, la tomografía es esencial para hacer una trombólisis, por ejemplo, si se sospecha de un evento isquémico, pero si ya vemos sangre, pues la trombólisis no se puede realizar, ¿no? Porque también un infarto puede transformarse con hemorragia, ¿no? Y hacer unos infartos con transformación hemorrágica que contraindican también hacer cualquier tipo de trombólisis, ¿no? Entonces, de acuerdo también a la edad, podemos sospechar de lo que es una hemorragia intraparenquimal, ¿no? Espontánea, por ejemplo, si vemos un sangrado en la sustancia casocortical, depende mucho, ¿no? Si es anciano, hay que pensar en angiopatía amiloidea. Si es joven, pues en una malformación vascular, ¿no? Pero hay otras causas, ¿no? Como mencionamos, por ejemplo, puede ser un tumor sangrante, una metástasis, problemas de coagulación,
vasculitis, lupus, ¿no? Todos problemas que causan irritación de los vasos sanguíneos. La angiopatía amiloide, pues, es la causa frecuente de hemorragia no hipertensiva, ¿no? En el anciano que es recidivante. No hay forma de llegar al diagnóstico de una angiopatía amiloide solamente con patología, ¿no? Cuando se hacen necropsias en los cerebros se puede evidenciar la presencia de algunas células que están en los vasos sanguíneos, que son típicas de la angiopatía amiloide, antes no. Pero clínicamente son sangrados que se repiten, ¿no? Y no hay una causa. Puede ser el paciente hipertenso, pero también no hipertenso, ¿no? Lo que sangra en la angiopatía amiloidea. En cambio, las malformaciones vasculares, pues pueden ser muy pequeñas, como los angiomas venosos, que es la más frecuente y es asintomático, ¿no? No causa ni casi ni molestias, ¿no? Alguna es una cefalea, pero puede pasar desapercibida hasta que sangra, ¿no? La más frecuente sintomática es el angioma capilar, las presencias de telangiectasias o angiomas cavernosos o los cavernomas, ¿no? Que son los que también pueden sangrar y al final, pues, no se evidencia mucho hasta que se hace una resonancia magnética, incluso ya cuando la sangre, pues, ha desaparecido. También hay que sospecharlas, las malformaciones en pacientes jóvenes con hemorragia en un lugar que sea atípico, una historia de cefalea unilateral tipo migraña, ¿no? Muchas veces las migrañas pueden confundirse, que sea unilateral, pulsátil, ¿no? Que son características de la migraña en sí. Con convulsiones, en estos casos debe hacerse, pues, una angiografía o una resonancia magnética y nos ayudaría ya a ver dónde está la malformación. Siguiente. A ver, un ratito, por favor, están llamando al hospital. A ver la diapositiva anterior, por favor. Ya, sí, esta es la que faltaba. Y antes, para hablar de las hemorragias intraparenquimatosas, tenemos que ver la que se presenta, ¿no? En la parte intracerebral, está preferentemente causada por la ruptura de arterias situadas profundamente en el cerebro. Ya te está llamando un ratito.
Hola, hola, y ahora sí, ¿me escuchan? Hola, Sí, doctor, sí, sí, ay, se lo ay, escucho. te me disculpa, pero estoy de retén, dice, no sabía. Ya, ya, acá está faltando que quería presentarles. En el tratamiento, ¿no? Que era el control de la presión arterial, evitar los cambios bruscos, ¿no? Especialmente cuando movimientos bruscos en la cabeza, ¿no? Pararse bruscamente del suelo, de la cama, etcétera, ¿no? Hay que tratar la hipertensión intracraneana, que básicamente se hace con medicamentos de osmoterapia, ¿no? Manitol, el sodio a altas dosis, ¿no? Y en los casos de hemorragia cerebelosa sí requieren cirugía, especialmente si son más de 3 centímetros de diámetro, porque pueden producir una hernia rápidamente, ¿no? Una obstrucción del cuarto ventrículo. Siguiente, por favor. Entonces, como mencionamos, hay muchas causas etiológicas de los sangrados, ¿no? Entre ellos, pues la más frecuente y la que mencionamos, ¿no? Que son en sitios específicos donde hay arterias pequeñitas, son las hemorragias hipertensivas. Para lo que es las hemorragias subaracnoideas están los aneurismas arteriales, las malformaciones arteriovenosas pequeñas, como vimos, como los angiomas, los cavernomas, las vasculopatías, ¿no? Amiloideas, como el moyamoya, la angiopatía amiloidea, las coagulopatías también, hemorragias intratumorales, ¿no? Que son básicamente de tumores metastásicos o primarios más raro. Abuso de drogas, ¿no? La cocaína, por ejemplo, puede ocasionar una vasoconstricción y el sangrado o hemorragia también. Los simpaticomiméticos, ¿no? Las anfetaminas pueden producir también hemorragias intraparenquimales. Y también secundarias podemos ver a infartos venosos o transformaciones hemorrágicas de un infarto cerebral, ¿no? Que también pueden hacer que el cerebro pues sangre. Siguiente. El cuadrito también un resumen de lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que las localizaciones más frecuentes son el putamen, el tálamo, el puente y el cerebelo. En el putamen la clínica característica, pues pueden ser síntomas motores y también sensitivos. En el putamen más que todos los síntomas motores son una hemiparesia o una hemiplegia contralateral, ¿no? O sea, si el sangrado es derecho, la hemiplegia será al lado izquierdo. Hay pérdidas de la sensibilidad contralateral también, es en el mismo lado. Y en los movimientos oculares hay paresia mirada ya conjugada, ¿no? O sea, no ve al mismo sitio, pues se paraliza los ambos ojos al lado contralateral, ¿no? Raramente al mismo lado, o sea, el ojo está siempre al lado contrario de la hemorragia. Las pupilas pueden estar normales. También podemos, bueno, si el paciente está consciente, se puede evaluar una hemianopsia homónima, ¿no? O una fascia izquierda. En el tálamo, pues cuando es un sangrado talámico, hay una hemiparesia contralateral, pérdida de la sensibilidad contralateral, que es más intensa, una paresia de la mirada conjugada contralateral o ipsilateral raramente, desviación hacia debajo de la mirada, ¿no? Alteraciones de la mirada hacia arriba, espasmos de convergencia, pseudoparálisis del sexto par, etcétera, ¿no? Las pupilas tan pequeñas y débilmente reactivas, que diferencia un poco del sangrado del putamen, ¿no? Y una afasia, ¿no? Pues si la hemorragia es en el lado izquierdo, ¿no? Por inflamación básicamente del área de Wernicke. Mm. En el puente tenemos una tetraparesia o una tetraplegia, ¿no? O sea, las cuatro extremidades paralizadas, debilidad facial bilateral, ¿no? Parálisis facial de ambos lados, y un síndrome de cautiverio, ¿no? Que significa que el paciente puede estar como en coma o en un estado vegetativo, pero todavía tiene movimiento de los ojos, ¿no? Hacia la parte vertical. Y obviamente está entendiendo todo, pero no puede, como está con tetraplasia, solamente puede mover el ojo, ¿no? Incluso puede estar despierto y consciente, es el cautiverio. Sensibilidad no se afecta en estos casos. La vista, hay una paresia de la mirada horizontal, bilateral, movimientos verticales preservados y el bobbing ocular, ¿no? Los movimientos están presentes. Ujú.
Cuando llaman se desconecta esas dos emergencias. Mala suerte, chicos, ya. Ya, pero igual, estábamos en lo que es el puente, ¿no? Las características clínicas nos ubican más o menos a qué lugar puede estar. Pero obviamente que el examen de la tomografía, pues, nos va a evidenciar el lugar donde está el sangrado, pero la clínica ya nos ayuda a pensar dónde puede estar, ¿no? Por ejemplo, el cerebro, que es lo que nos interesa también porque realmente necesita muchas veces una cirugía rápida, porque si no va a ser herniación y el paciente puede morir ese rato, ¿no? Más que cualquier otra parte. Al menos si tiene más de 3 a 5 milímetros de sangrado, pues se puede complicar rápidamente el paciente. Pero obviamente si es un sangrado pequeño puede haber ataxia troncal, o sea que el paciente incluso al sentarse está pues haciendo un desbalance, ¿no? La marcha también atáxica, hay debilidad facial del lado contralateral de la lesión, ¿no? Por irritación del séptimo nervio. Pérdida de sensibilidad facial también del lado contralateral, alteraciones del reflejo corneal. Hay parálisis de la mirada conjugada, ipsilateral y parálisis del abductor, desviación oblicua del nistagmus parético. Las pupilas pueden estar pequeñas y reactivas y en otros signos podemos encontrar que es progresivo, ¿no? El trastorno de conciencia empieza a incrementar de acuerdo a la compresión del cuarto ventrículo. Signos sensitivos y motores bilateral, si el paciente puede entrar rápidamente en coma y requerir pues una cirugía de sacar la sangre, ¿no? De la parte cerebelosa. Los demás, hemorragia intraparenquimal, por ejemplo, el putamen o el tálamo, sí se puede hacer cirugía si son hemorragias muy grandes, ¿no? Pero viendo riesgo-beneficio, en algunas recomendaciones de los neurocirujanos, pues dicen que mejor a veces no es operarlo porque la sangre se va a reabsorber y al operar puede producir más secuelas, ¿no? Incluyendo epilepsias, ¿no? Por la entrada misma de la cirugía o complicaciones postquirúrgicas como infecciones, ¿no? O sea, muchas veces es discutible, ¿no? Si se opera o no. El de cerebelo sí tiene que operarse si es que es grande, ¿no? Porque si no la complicación ahí sí va a ser muy severa. Siguiente. Siguiente, por favor, Fabio. Ya, bueno, es para ver las desviaciones. Bueno, si no han visto la clase semio, ¿no? Las desviaciones de la mirada y la ataxia, ¿no? Bueno, siguiente. Ya, ese es. Bueno, como dijimos antes de pasar a la hemorragia subaracnoidea, las intraparenquimales hipertensivas, que son las que tienen esas características clínicas, por su localización, pues se pueden confundir mucho con ACVs isquémicos, ¿no? Porque la clínica, por ejemplo, de cerebelo o de ganglios basales es muy, muy parecida. Pero lo que tenemos que ver en este caso es tratar de encontrar la causa en sí. Muchas veces si es un joven, es difícil que tenga hipertensión arterial, ¿no? Entonces siempre pensamos en una malformación arteriovenosa. Si es un anciano por encima de 80 años y la hemorragia no es en el putamen, ni en cerebelo, ni en tronco, podemos pensar en la angiopatía amiloidea, ¿no? Porque son más superficiales, se puede decir casi corticales, ¿no? Que hacen pensar en una angiopatía amiloidea. Y luego, pues no se encuentra nada si hacemos un angiotem, una angioresonancia, no hay malformación. A veces el paciente no es ni hipertenso, entonces ahí sí es casi seguro. Entonces, para hacer el diagnóstico, pues hay que esperar a veces, ¿no? Puede hacer otro sangrado y no existe un tratamiento, ¿no? En la angiopatía para evitar que vuelva a sangrar el paciente. Ahora, en las hipertensivas, obviamente, es el control de la presión, lo que se tiene que hacer para que no vuelva a haber esos sangrados, porque los aneurismas de Charcot-Bouchard ya se han formado y una pequeña subida de la presión puede ocasionar que el paciente sangre, ¿no? Ahora, en las malformaciones, pues de acuerdo al tamaño, ¿no? Si son grandes, se tienen que operar, ¿no? Para evitar o se puede realizar también, dejando con cateterismo, ¿no? Se puede llegar a la malformación, se deja una especie de gomas y eso va tapando, ¿no? Unos clips y va tapando la malformación, ¿no? A veces en 2, 3 cirugías puede resolverse
la malformación y se secan, ¿no? Esas venas malformadas y obviamente ya no tienen el riesgo de sangrado, pero sí puede quedar con epilepsias, ¿no? De acuerdo a la localización de la malformación. Y las otras causas de sangrado ya hemos también mencionado, pues los tumores a veces sangran, especialmente las metástasis de los melanomas pueden tener sangrados intraparenquimales, ¿no? Pero son pues en diferentes lugares, ¿no? Son porque una metástasis va a presentar varias lesiones a nivel cerebral. Y las vasculitis también, ¿no? Que son enfermedades pues reumatológicas, especialmente el lupus, ¿no? Puede sangrar en algún momento. En las infecciosas es raro que sangre, ¿no? Pero la tuberculosis a veces puede tener sangraditos también. Bueno, entonces eso es el intraparenquimal. No se olviden, ¿no? Joven, hay que pensar en malformación. Hipertenso, pues una hipertensiva, si es anciano también, pero angiopatía amiloide, que es la otra causa. Son las más frecuentes, ¿no? Más frecuentes que los tumores, que sangrantes, que las vasculitis o que los problemas de la coagulación también. Pasamos lo que es la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Que es la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo o en el sistema ventricular, donde habitualmente solo hay líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pues en una tomografía vemos esa zona, pues, de color hipointenso, ¿no? O sea, negro. Lo que es todo el líquido en la tomografía se va a ver negro, ¿no? El 80% de las hemorragias subaracnoideas espontáneas en la edad media de la vida se producen por ruptura de aneurismas saculares, 80%, ¿no? Que se localizan preferentemente en la arteria comunicante anterior, ¿no? Como vemos acá en el gráfico. Es más frecuente, pero no pasa del 30%, ¿no? Pero también puede presentarse en cualquier parte del polígono de Willis, especialmente en la parte de la comunicante posterior también, o en la cerebral media, ¿no? En la cerebral media incluso, en zonas, en segmentos M2, M3, ¿no? Que son más periféricas. Entonces la clasificación va a depender mucho, pues, de la tomografía, ¿no? Hay una clasificación de Fisher, la cual nos dice cómo puede estar la hemorragia subaracnoidea y de acuerdo a eso poder pensar en las complicaciones que puede dar la hemorragia subaracnoidea. Siguiente. Bueno, la clínica pues es característica en algunos casos y muchas veces bastante confusa, ¿no? Por ejemplo, un paciente con una hemorragia subaracnoidea puede llegar ya en coma o puede llegar caminando también con una cefalea muy intensa. O sea, mucho va a depender del grado y de la cantidad de sangre que ha podido tener el paciente, ¿no? Y en función de la localización, en ocasiones los aneurismas pues pueden provocar síntomas derivados de la compresión de estructuras vecinas, ¿no? Y la característica, pues casi siempre, o de acuerdo también a la cantidad de sangre, puede haber un síndrome meningio que se caracteriza por cefalea, hay rigidez de nuca, hay un signo de Kerner, ¿no? Que también es característico de. Otros están llamando, perdón.
Ya, por fin creo que ya hay 2 trombólicos en el hospital. Ya, chicos. Entonces estamos acá, bueno, hemos visto en la exposición, ¿no? Los síndromes meningios, cuando podemos sospechar de trastorno. El síndrome meningio no solo se va a ver en meningitis, ¿no? Sino también en las hemorragias subaracnoideas y también cuando hay tumores en las meninges, ¿no? Como las carcinomatosis meningias. Pero más frecuente es pues la meningitis, ¿no? En la hemorragia depende también la cantidad de sangre, ¿no? Si es pequeña, un Fisher 1, por ejemplo, en la clasificación tomográfica, muchas veces no hay rigidez de nuca. Y a veces ni siquiera se ve sangre, ¿no? Pues la clasificación de Fisher tomográfica nos da niveles de sangre. Fisher 1 casi ni se ve la sangre, pero hay un típico dolor de cabeza muy intenso y el paciente puede llegar caminando sin muchos trastornos. El Fisher 2 ya se ve un sangradito leve, puede ser en las cisternas o también en las cisuras. El Fisher 3 ya es con hematoma y obviamente ya el paciente está más grave, ¿no? Y el Fisher 4 ya es cuando se afecta a los ventrículos, ¿no? Entonces el riesgo es mayor ahí de un resangrado o de hacer, como vamos a ver, pues las complicaciones de las hemorragias subaracnoideas, ¿no? Otra clínica que puede haber son déficits de pares craneales, por ejemplo, del tercer par craneal, ¿no? Especialmente si es de la arteria, si está en la comunicante posterior, porque hay por debajo de la arteria está pasando, pues, este nervio, ¿no? El tercer nervio, y puede haber también una tosis con midriasis y parálisis del ojo, ¿no? Para sospechar de que está teniendo una compresión de ese nervio. En anémias cerebelosas anterosuperiores también se puede ver este tipo de parálisis del tercero, ¿no? El cuarto par, especialmente los aneurismas del seno cavernoso, y del segundo par craneal, aneurismas de la carótida interna, ¿no? El segundo obviamente se va a caracterizar por presencia de una hemianopsia o una cuadrantonopsia, ¿no? Que nos hace pensar en muchas cosas, pero pues en un aneurisma también es sospechoso, ¿no? Cuando afecta, cuando aparece. Acá pues en el gráfico vemos una afectación del tercer par, ¿no? Con una midriasis reactiva y también un poco de tosis, ¿no? Una oftalmoplegia, afectación de la rama oftálmica del quinto par y cefalea retroocular, ¿no? Afectación de campos visuales en aneurismas de la porción supraioidea, entonces especialmente de la carótida interna, ¿no? Que son las que comprimen el segundo nervio por detrás de lo que es eh, el seno cavernoso. Entonces, eso puede afectar al segundo nervio también. Siguiente. Esta clasificación de Scan y GES nos sirve básicamente para ver el grado de secuelas que podría producir una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces, en grado cero hay un aneurisma intacto, ¿no? Especialmente cuando se encuentra en un examen de rutina, ¿no? Es raro que una tomografía, por ejemplo, podamos ver un aneurisma, tiene que ser bastante grande. Una resonancia y una angioresonancia ya se podría ver, ¿no? A veces se hace para cualquier cefalea, ¿no? Entonces se podría ver el aneurisma. Entonces hablamos de que es un aneurisma intacto y puede estar asintomático también. El grado uno ahí es también asintomático o mínima cefalea, rigidez de nuca ligera. El grado 1A, sin reacción meningia o cerebral, pero con déficit neurológico establecido. El grado 2, hay cefalea moderada grave, hay rigidez de nuca sin déficits neurológicos graves, a excepción de afectación de pares craneales. El grado 3 hay somnolencia, confusión o déficits focales leves. En el grado 4 ya es estupor, hemiparesia moderada o grave, alteraciones vegetativas y posiblemente rigidez de descerebración precoz, ¿no? O sea, un coma profundo. En el grado 5 hay también el coma es más profundo, rigidez de descerebración y hay apariencia de moribundo, ¿no? Entonces ahí lo clasificamos y podemos decir que esta hemorragia tiene pues mal pronóstico, ¿no? Hasta el grado 3 todavía el pronóstico es mejor. En el 4 y 5 muy posiblemente el paciente fallezca, ¿no? Estará en una UCI y también la cirugía del aneurisma será muy complejo. Siguiente.
Esta escala de clasificación también de la hemorragia supraranoidea, de la Sociedad de Cirugía, ¿no? De Neurocirugía, el cual va a tener, pues, el grado de hemorragia supraranoidea, que es 1, 2, 3, 4 y 5, el nivel de conciencia según la escala de Glasgow, ¿no? Si es 15, 13, 14, y la focalidad neurológica, ¿no? Porque puede ser, negativa, ¿no? Por ejemplo, si no hay una hemiparesia, no hay afasias, no hay nada. Si es alguna focalidad, por ejemplo, una hemiparesia, una cruz, si son dos o más, se pone ya cuatro o menos, y si digo uno más, y si es también, se aparece otra focalización neurológica, pues más el nivel bajo del Glasgow ya es un grado 5, ¿no? Esta clasificación también nos sirve para determinar y hacer un seguimiento del paciente, ¿no? Para ver cómo está evolucionando día tras día, especialmente si el Glasgow va bajando y se están apareciendo nuevas focalizaciones neurológicas. Porque las hemorragias subaracnoideas, el problema no es solo la hemorragia, sino las complicaciones que van a venir. Siguiente. Bueno, entonces, la hemorragia subaracnoidea tiene tres complicaciones fundamentales, ¿no? Uno es la hidrocefalia, porque el líquido, pues, se junta con la sangre y obviamente no va a drenar con facilidad por los agujeros del Leuschimagén y se van a obstruir y va a empezar a aumentar el líquido, ¿no? Entonces eso va a producir una hidrocefalia, el cual tiene que muchas veces solucionarse con la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal o una válvula externa, ¿no? Mucho depende de la circunstancia y cómo esté el paciente también. Entonces es la única forma de solucionar una hidrocefalia por una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Una válvula. Luego la otra complicación es el resangrado, ¿no? O sea, que este aneurisma que ha sangrado va a quedar con coagulito, pero un esfuerzo mínimo pues puede hacer de que sangre nuevamente. Entonces hay que priorizar lo que es que el paciente no se mueva, que esté tranquilo, sedado incluso, ¿no? Porque la misma cefalea, el dolor intenso puede hacer que suba la presión arterial y eso pues reviente nuevamente el aneurisma. Por eso preferible que el paciente esté en UCI con sedación, ¿no? Para evitar eso. Incluso no debe ni moverse, ¿no? No debe ni pujar, no debe estreñirse, porque si no, ese pequeño esfuerzo puede ocasionar el resangrado. Y si resangra, pues puede ser peor que la primera hemorragia, incluso producir un sangrado mayor y el paciente de más complicaciones, hasta fallece, ¿no? Es una causa de las más graves de mortalidad, ¿no? Y la tercera complicación es el vasoespasmo, ¿no? ¿Qué pasa? Que la sangre que irrita el espacio supraranoideo se pone en contacto con lo que es los vasos sanguíneos y estos hacen vasoespasmos, se contraen, ¿no? ¿Qué va a producir un vasoespasmo? Pues infarto cerebral, ¿no? Porque la sangre no llega a donde debe llegar y aparte de hacer hemorragia, hacen infartos también, ¿no? Es una complicación grave, más que más fallecimiento produce desangrado, pero el vasoespasmo produce más secuelas, ¿no? Porque aparte de sangrado va a tener también isquemias. ¿Y cómo prevenimos el vasoespasmo? Pues con medicamentos antagonistas de los canales de calcio, como el nimodipina, ¿no? Que se tiene que dar si apenas sospechamos de una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Esto hace que se dilate la arteria y ya cuando se produce el vasoespasmo es más complejo, ¿no? Porque hay que tratar de mantener la arteria abierta, ¿no? Aumentando la presión, aumentando líquidos, pero al aumentar la presión también puede desangrar, o sea, es un manejo muy complejo cuando hay este tipo de complicaciones en la hemorragia subaracnoidea. Y en lo que respecta al diagnóstico, pues siempre se debe sospechar de un ACV cuando existe pues un cuadro de déficit neurológico y brusco, ¿no? Que es el tiempo de inicio importante, que siempre en todos los ACV son bruscos, ¿no? Los infartos, las hemorragias, un aneurisma que se rompe. Un aneurisma puede romperse especialmente en las noches, ¿no? Un paciente está descansando, le viene la cefalea muy intensa o puede ser en otras circunstancias, en la calle, caminando, o sea, haciendo deporte, ¿no? En examen físico hay signos compatibles con el compromiso neurológico, ¿no? Los signos vitales también se pueden alterar, ¿no? Especialmente si hipertensión, pues aumenta la presión arterial. Se debe hacer exámenes completos, especialmente la tomografía, ¿no? La urgencia es la tomografía. La resonancia magnética ya pues se puede hacer en caso de sospechar ya de, por ejemplo, un tumor sangrante
o en caso de que no tengamos el sitio del sangrado, o pensemos en una malformación, un cavernoma, un angioma, pero como les dije al principio, es tomografía, ¿no? En emergencia, pues obviamente tomografía nos va a ayudar mucho. También le pueden llegar a angioresonancia magnética, angiografía, que es para ver especialmente aneurismas. Siguiente. Bueno, entonces la hemorragia cefálica no se olviden, ¿no? Las complicaciones que puede presentar, porque semiológicamente debemos sospechar, ¿no? Especialmente un vasoespasmo, un paciente que estaba movilizando las cuatro extremidades con su hemorragia cefálica, pero al día siguiente una hemiparesia, eso sí es alta sospecha de vasoespasmo, ¿no? O una afasia, algo, pues se tiene que pensar en que puede estar haciendo esa complicación. Ahora, si empieza a vomitar, aumentar la cefalea, pensar en una hidrocefalia, ¿no? Una síndrome de hipertensión no craneana. Y si está el paciente tranquilo y así está en coma de forma inmediata, pues puede haber resangrado, ¿no? Entonces, esas complicaciones llevan a la mayor mortalidad. Entonces, si hablamos de lo que es hemorragias y patologías cerebrales, pues una de las complicaciones que va a haber y es frecuente es el síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? El síndrome de hipertensión endocraniana se refiere a un conjunto de signos y síntomas ocasionados por el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, que es mayor a 20 minutos de mercurio durante más de 5 minutos dentro de la cavidad craneal. El tejido cerebral pues, está compuesto por el 80% es tejido cerebral, la sangre ocupa el 10% y el líquido cefalorraquídeo el 10%. Entonces, cuando hay un desbalance entre estos, pues se produce la hipertensión endocraniana, ¿no? Especialmente cuando puede aumentar el tejido, ¿no? Consecuencia un edema vasogénico, o citotóxico, ¿no? Un edema transependimario también. La sangre cuando aumenta, especialmente cuando se obstruye, ¿no? ¿Y cuando es eso? Eh, en, en lo que son las, em, las trombosis venosas, ¿no? Las trombosis venosas cerebrales, pues la sangre empieza a juntarse en los senos. Los senos son como bolsas grandes de sangre que están a nivel cortical, subcortical, hay venas también. Entonces, ahí se obstruye y puede producir también un signo de hipertensión endocraniana. Y el aumento del líquido cefalorraquídeo, obviamente, ¿no? Por la obstrucción, puede ser o por aumento, producción también de mayor líquido, cantidad de líquido, especialmente la tuberculosis produce eso. O en casos de meningitis, en casos de un tumor, la cisticercosis, ¿no? En nuestro medio es muy frecuente que causa hipertensión endocrinal, especialmente si se ubica en el espacio subaracnoideo o en el espacio intraventricular. Etiología, lesiones expansivas de crecimiento rápido como tumores, abscesos, granulomas, quistes, hemorragia del encéfalo. Los aneurismas también van a producir, pues, sangre en el espacio subaracnoideo y eso va a obstruir y va a presentar hipertensión craneana. Afectación como obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo, como dijimos, hidrocefalias, pueden ser congénitas, adquiridas, meningitis, meningoencefalitis, con bloqueos de los espacios subaracnoideos. Enfermedades con congestión venosa como el edema cerebral, las meningitis, las meningoencefalitis, las trombosis venosas, ¿no? Que no son muy frecuentes, pero en sí puede producir también muchos tipos o hipertensión arterial severa, ¿no? Grave. Siguiente. Entre las tres manifestaciones clínicas que presenta la hipertensión ucraniana, pues son la cefalea, los vómitos, pero vómitos muy explosivos, ¿no? Y el edema de papila, ¿no? Una de las características que no está siempre presente, pero en la gran mayoría sí puede presentar. En la cefalea, pues es más frecuente que porque se inicia a los 20 a 40 minutos, intensa, es persistente, gravativo, holocraniana, continúa y es continuo y pulsátil, ¿no? Que se puede confundir con una migraña incluso, pero es más frecuente en decúbito, ¿no? Al rotar la cabeza y no se alivia con analgésicos, ¿no? Alivio temporal con punción lumbar porque se baja la cantidad de líquido. Los vómitos, 50% de los pacientes acompañan la cefalea de vómitos, ¿no? Es un vómito cerebral, preceden con arcadas o náuseas frecuentes en patologías tumorales en la fosa posterior, básicamente cuando hay tumor en el tronco cerebral, ¿no? El edema de papila, pues
por la hipertensión misma de la vaina del nervio óptico y esta es la vena oftálmica, ¿no? Hallazgos más importantes, ¿no? En el fondo de ojo, pues hay que hacer para ver si es que hay un aumento de la papila, ¿no? El edema. No se presenta en todos los casos de hipertensión ucraniana y también puede demorar, ¿no? No es que se presente inmediatamente. Al tercer día ya puede haber el edema de papila, ¿no? Pero muchas veces la hipertensión ucraniana es urgente, ¿no? Entonces también un examen de imágenes ya nos puede ayudar a ver, por ejemplo, si hay una hidrocefalia o puede ser un edema cerebral muy marcado, ¿no? Si es una hidrocefalia, o sea que tiene que colocar una válvula. Si es un edema cortical, como en caso de una meningitis, un ACV, una hemorragia, pues se puede hacer una cranotomía descompresiva, ¿no? Sacar un pedazo de cráneo y eso pues guardarlo en el abdomen, ¿no? Para que se vuelva a volver a colocar. Y muchas veces el cerebro cuando hay mucha hipertensión se sale, ¿no? De la cavidad endocraniana y poco a poco tiene que bajar, pero también las craniotomías descompresivas casi siempre dejan secuelas, ¿no? Motoras o del lenguaje o incluso de comportamiento, ¿no? Si es el lóbulo frontal. Siguiente. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la hipertensión craneal? Pues síntomas iniciales, hay cefalea, hay vómitos, hay somnolencia y alteraciones psíquicas, ¿no? Lentitud mental, apatía al principio. Avanzados, ahí hay edema de papila, hay eclipse o visión pues, de luces, ¿no? Aumento de la marcha ciega, o sea que hacen también tipo de ataxia, ¿no? Disminución de la agudeza visual, hay diplopia por parálisis del sexto par, que es el que más afecta por la hipertensión ucraniana, ya que se queda comprimido, ¿no? Hay obnubilación, estupor y coma en casos más severos, rigidez de descerebración y alteraciones respiratorias y también vegetativas, ¿no? Como en el coma, ¿no? Ya son signos de coma, pues, ¿no? Cuando ya está en un nivel mesencefálico, un nivel protuberancial, pues va a haber estas alteraciones respiratorias y vegetativas. Siguiente. Entonces, la hipertensión arterial va a depender mucho, pues, la forma de presentación eh, de la instalación, ¿no? Del cuadro que produce la hipertensión. Por ejemplo, un sangrado va a ser rápido y puede ocasionar una hipertensión que no puede compensarse rápidamente. En cambio, un tumor, pues, el crecimiento lento, pues puede todavía adaptarse el cerebro y poco a poco presentar la hipertensión, ¿no? No es tan severo el cuadro en sí. Cuando hay una alteración rápida del cuadro, hay pues cefalea, vómitos, trastornos de la conciencia, del sensorio. Instalación subaguda, hay cambios de la conducta, hay ataxia, compromiso de nervios oculomotores, parálisis y parecias del sexto par, hay diplopia y estrabismo, ¿no? En el síndrome de Fox-Kennedy, por ejemplo, que es un tumor de la base frontal, que se asocia con edema de papila contralateral, también la instalación va a ser más lenta. Y ya puede verse falsas localizaciones, ¿no? Por complicaciones del proceso hipertensivo, ¿no? Por ejemplo, si la hipertensión empieza en fosa posterior, muy probablemente los signos sean más cefaleas también, pero acompañado de náuseas y vómitos. Siguiente. El diagnóstico, pues, como siempre, es clínico al principio, ¿no? Obviamente luego necesitamos pruebas complementarias. En la clínica está basada usualmente en los signos y síntomas como disminución del nivel de conciencia, letargia, estupor, coma, ¿no? Hipertensión puede estar con o sin bradicardia. En el examen de líquido cefalorraquídeo, pues depende mucho de la causa. Por ejemplo, si puede ser una tuberculosis meningia, podría aparecer algo, ¿no? Puede haber también se puede medir, ¿no? La presión haciendo la punción lumbar, pero más nos hay una imagen, ¿no? Una tomografía, una resonancia. Incluso nos va a ayudar a ver la causa de esa hipertensión endocraniana, ¿no? El diagnóstico diferencial hay que descartar las causas oculares de papila, o de edema de papila, por éstasis, ¿no? Las que constituyen prácticamente motivo de error entre estas causas. Podemos tener, por ejemplo, el consumo de alcohol y tabaco, el consumo de metanol, ¿no? Que pueden parecer una hipertensión endocraniana. Siguiente. Bueno, este ya es un caso clínico. Bueno, esto ya no lo vamos a hacer.
Bueno, en conclusión, la hipertensión endocraniana pues se tiene que tratar lo más antes posible, ¿no? Porque si sigue aumentando, hemos visto ya en coma, que empieza a haber pues un síndrome, el rostro caudal, el cual va a empezar a comprimir el tronco cerebral y el paciente puede llegar rápidamente a coma, ¿no? Entonces, si es una hipertensión por hidrocefalia, tenemos que colocar una válvula, si es por edemas o por problemas corticales, una craniotomía descompresiva, ¿no? Que va a dejar secuela al paciente, pero va a estar vivo, ¿no? En sí, es raro que salga completamente normal de una craniotomía descompresiva. Luego también hay que ver los tipos de edema, ¿no? Que van a producir hipertensión craneana, como por ejemplo edema vasogénico. El edema vasogénico se produce por presencia de tumores, presencia de TEG, granulomas, abscesos, procesos inflamatorios. El edema vasogénico, pues la ventaja es que responde bien a lo que es el manitol, lo que es los medicamentos osmóticos, ¿no? Para que puedan bajar. Y también a los corticoides como dexametasona, prednisona más dexametasona. El edema citotóxico es característico de los infartos cerebrales, ¿no? Entonces, no ayuda mucho los medicamentos osmóticos, ya que es por muerte celular y se hincha. Entonces, hay que muchas veces hacer craniotomías descompresivas, especialmente en pacientes jóvenes, ¿no? Porque no tienen el espacio que tiene un paciente adulto mayor, ¿no? Que está atrofiado cerebro. Entonces, cuando hace edema no hay mucho problema. Y el edema, pues, intersticial, ¿no? Es el que se produce en caso de hidrocefalia, se pasa, ¿no? Hacia el otro, hacia el parénquima mismo. Y eso hace de que pueda empeorar la hipertensión ucraniana. Entonces, no se olviden de repasar lo que es la clasificación de Fisher y los tipos de edema, ¿no? Que aparecen en la hipertensión endocraniana. Ah, no, y las complicaciones también de las hemorragias subaracnoideas, ¿no? Ya le estoy soplando por el examen, ¿no? Complicaciones de las hemorragias subaracnoideas, clasificación de fisias de la hemorragia subaracnoidea y los tipos de edema en la hipertensión craneana o los edemas intraparenquimales, ¿no? En el nivel cerebral. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? No, Entonces, doctor. mañana hacemos clases de 4 a 5, ya, porque tengo reunión en la direza hasta las 3:30, entonces no voy a llegar hasta las 3:30. Entonces, de 4 a 5 hacemos una horita, ya, es un tema. Y nos faltaría solo un tema y medio que es, porque el próximo jueves ha sido feriado, ¿no? El jueves 4. Voy a revisar, doctor, y se lo estoy pasando para confirmarle. Ya, si es feriado, lo hacemos virtual, si no pasamos la última clase ya, para tener ya el examen para la siguiente y pues, yo creo que va a haber sustitutorio, así que daremos tiempo para eso, ¿ya? Correcto, doctor. Gracias. Ya, chao chicos, hasta mañana. Chao. Doctor, ¿se lo voy a tomar la lista o así nomás?